Hay explicaciones socioeconómicas que explican fundamentalmente la llegada del gobierno de Milei a Argentina. Y hay también un tema muy particular que tuvo que ver con el mundo, digamos, pero con Argentina también muy concreto, que fue la salida de la pandemia, ¿no? La discusión sobre la pandemia vinculada a la cuarentena, el descontento y lo que diríamos como una situación de arrastre de problemas socioeconómicos que la pandemia profundizaron, sumado a el encierro y la omnipresencia, digamos, de las redes sociales o del entorno digital, generó una corriente de activismo y una corriente de opinión muy fuerte asociado con que lo que teníamos, el gobierno que estaba sucediendo en ese momento y la representación de ese gobierno, lo que ese gobierno representaba, era un gobierno que restringía las libertades y que por lo tanto todo lo que tenía que venir a contrarrestar a ese gobierno tenía que estar asociado, se asociaba con una reivindicación de la libertad en términos de la libertad individual y también de la libertad de mercado. Y esto desembocó, bueno, en un apoyo social bastante amplio a una propuesta o un proyecto político como el de Milei, que es, por un lado, en términos económicos, anarcocapitalista, ¿no? Es como el liberal hiper o liberal extremo en términos de libertad de mercado, propone, inclusive más que las propuestas neoliberales, ya la reducción o la destrucción en sí misma del Estado y una batalla cultural apoyada en la idea de la libertad, pero que se contrapone o hace oposición con lo que en su momento en la campaña Milei mencionó como marxismo cultural o con todos los que tienen con los valores democráticos o que hoy están más extendidos como cultura anti-woke, ¿no? Y que pone ahí obviamente a toda la agenda de derechos humanos metida en el medio. Entonces, un poco esas son las cuestiones que aparecen, pero me parece muy importante plantearlo como en un contexto de crisis y en un contexto en donde la discusión sobre el rol del Estado también ya estaba puesta en discusión y se había profundizado esa discusión por la situación de la pandemia. No está fácil, digamos, por lo pronto desde la campaña hasta que el gobierno asumió y hasta ahora que empezamos de nuevo a estar frente a una campaña electoral para las elecciones de medio término, la preocupación en general es que el gobierno sigue teniendo una base de apoyo, una sustentación bastante importante. Esa base de sustentación se apoya sobre todo en la cuestión económica y que esa cuestión económica tiene que ver con que una de las promesas de campaña más importantes del gobierno fue salir de la crisis económica que implicaba sobre todo bajar un índice de inflación, un nivel de inflación altísimo, y eso lo logró. Entonces, esa estabilización y esa baja de inflación impactó mucho en quienes tienen menos recursos, porque la inflación es a los que más castiga, ¿no? A los que tienen menos recursos. Y da la sensación como que se hubiera salido un poco de la crisis o se hubiera estabilizado, aunque sigue habiendo un nivel de pobreza muy alto y de deterioro de la situación social muy importante. Pero la cuestión de haberle ganado la pelea a la inflación sigue siendo su activo más importante. Con lo cual hay muchas preguntas sobre qué va a pasar si su plan económico deja de mostrar estos resultados. O sea, si empieza a haber inflación otra vez o se le complica. Bueno, ahora arregló un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, está teniendo ayuda internacional muy importante. Y también es importante decir esto, en general hay apoyo a muchas de las cuestiones que tienen que ver con su batalla cultural, sobre todo vinculada a problemas que el Estado argentino tenía, falta de respuestas del Estado argentino y a cierta idea de que
la cultura progresista se había desentendido de la situación económica para apoyar a algunos grupos en particular, pero cada vez que el presidente tuvo algunas intervenciones que llevaron a agudizar su posición, su planteo de batalla cultural, como en el discurso de Davos que dio hace unos meses, en el que planteó que los homosexuales eran pedófilos, más o menos, eso generó una reacción social bastante importante y tuvo que retroceder. Con lo cual, hay algunos atisbos de que hay límites. Por ejemplo, cuando se planteó el achicamiento y el ahogamiento de la universidad pública, también hubo una reacción social extendida en la defensa de la universidad pública. Sigue estando desfinanciada la universidad pública, pero no la pudieron cerrar o no pudieron consolidar el punto de que la sociedad argentina está en contra de la educación pública. Eso es falso. Entonces, aparecen algunas reacciones sociales que van poniendo algunos límites a a esa agudización de la batalla cultural, pero sigue siendo muy preocupante el apoyo social que tiene, con una postura bastante complicada de eh, generar enemigos internos o pelearse con los movimientos sociales, con los trabajadores, con los sindicatos, con las organizaciones de derechos humanos. Por otra parte, esas movilizaciones que se generaron a partir de estas expresiones del presidente en Davos respecto de los matrimonios de personas del mismo sexo que adoptaban hijos y aseverando que eran pedófilos, y también la avanzada en contra de la educación pública, fueron manifestaciones transversales, muy multitudinarias y que no fueron reprimidas, a pesar de que hay también una práctica de represión a la protesta social. En ese caso, la masividad de la gente en la calle y la agenda que las convocó pareciera que también fue un freno para la represión de parte del gobierno. Estamos todos reflexionando, pensando un poco, revisando nuestras propias prácticas, tratando de generar nuevas ideas, tratando de generar, bueno, como se dice ahora, nuevas narrativas, tratar de generar una empatía y volver a entablar un diálogo social vinculado a valores que tengan que ver con la defensa de los derechos humanos. Sostenemos la necesidad de seguir apostando a la movilización tanto en las calles como la movilización digital, y también sostenemos la idea que tenemos que volver a plantear una agenda radical de transformación que conecte con las necesidades de cambios sociales que se están planteando, ¿no? O sea, hay algo claro para nosotros, es que quienes defendemos los valores democráticos y la democracia como sistema, no podemos quedar del lado de defender el status quo y de la posición conservadora, de defender lo que teníamos, sino que es muy importante poder, bueno, volver a generar entramados sociales a partir de los cuales se sostenga la ruptura de lo establecido, pero a partir también de la defensa de valores democráticos. Sobre todo, no lo dije en la pregunta anterior, este gobierno en su concepción económica viene a plantear romper con cualquier idea de igualdad, ¿no? Con cualquier idea de proyecto igualitario. Y esa es la esencia, la base de la democracia desde nuestro punto de vista y de los valores de derechos humanos. Entonces, el punto es cómo volver a trabajar sobre esos valores para generar sentidos comunes que apoyen esos valores, sin desconocer los reclamos y las necesidades que están por abajo de las demandas que sostienen a gobiernos de este tipo. Sí, también ajustar las prácticas, el discurso, los reclamos, las demandas a las necesidades, porque me parece que se ha visto también algún desfasaje entre las ideas del progresismo o lo que se había creído construir en el campo simbólico, en el campo de derechos y las demandas populares. Entonces me parece que eso también es algo sobre lo cual tenemos que reflexionar y a lo cual deberíamos, intentamos adaptar nuestra praxis.
La libertad de expresión en los términos más tradicionales que las conocemos está sufriendo ataques, hay ataques sistemáticos a la prensa, sistemáticos a los periodistas y comunicadores, de parte de funcionarios y de parte del presidente, algo que no tiene luego un correlato en una rectificación o en algo que permita volver el discurso público a un lugar respetuoso de la libertad de expresión. Cada vez que un comunicador, una comunicadora manifiestan algo que es contrario a las políticas del gobierno o contrario o que pueda llegar a cuestionar la imagen del presidente, sobre todo, es víctima de ataques feroces, esto tanto en los medios tradicionales como también en las redes sociales, en ambos campos. Esto se complementa también con fuertes discursos de odio, discriminatorios, estigmatizantes en las redes sociales contra todos aquellos o aquellas que tengan posiciones que sean cuestionadoras, críticas o bueno, incluso opuestas a las de la fuerza política gobernante, y llevado a cabo a través de trolls y cuentas anónimas, en general falsas, que ejercen una respuesta inmediata y brutal contra cualquier persona que ejerza sus derechos en ese ámbito. Y no hay una perspectiva o un debate o un interés de alguna reglamentación en este campo que permita una protección efectiva de los derechos. El Estado y su poder legislativo en este momento ha declinado cualquier pretensión de regular el ámbito digital. Había habido algunos proyectos que se discutieron en el ámbito del Congreso, muchos de ellos que no eran muy buenos o que necesitaban todavía perfeccionamiento, pero en el momento actual no hay ninguna posibilidad de incluir este tema en la agenda o de lograr alguna modificación o alguna reglamentación que permita un debate más democrático y que establezca alguna normativa protectora de los derechos, protectora de la igualdad, protectora de la libertad de expresión, sobre todo en el ámbito de las redes sociales, ¿no? Y del campo digital. Quizás las personas más afectadas son las mujeres y los discursos asociados al feminismo, a las luchas del feminismo. Esos son me parece, los ataques. Nosotros no tenemos desde el CELS hecho un estudio específico sobre ese tema, si bien los hay en Argentina. Pero sí, son las mujeres y las mujeres que participan en política y las periodistas mujeres, pero no exclusivamente. La verdad es que en este momento los ataques son bastante generalizados a toda la agenda progresista, a toda la agenda de derechos y a cualquier expresión que sea distinta de la expresión de la fuerza política dominante. Sí, y también lo que está pasando, asociado más a la situación de represión de la protesta, es que en general, en situaciones de represión de protesta, no solo terminan heridos los manifestantes, sino también los periodistas o fotógrafos que van a cubrir esas manifestaciones. Entonces hay también una afectación directa al trabajo periodístico en contexto de protestas o manifestaciones que estamos siguiendo con atención. Nosotros como CELS estamos patrocinando a la familia de Pablo Grillo, que es un fotógrafo que fue herido muy gravemente en la última manifestación del 12 de marzo. Le pegó en la cabeza un cartucho de gas y quedó muy grave, en situación muy grave. Ahora está mejorando, pero con muchas secuelas. Entonces, esos son como ejemplos muy específicos y de afectación muy directa del trabajo de prensa. Es cierto, es el diagnóstico que compartimos. Eh, no solamente porque estas plataformas están políticamente alineadas con la extrema derecha en este momento, sino que también el otro problema es la fuertísima concentración y la mercantilización de toda la comunicación que ocurre por esos espacios. No son nuestra
nuestro ámbito de socialización, son nuestra sociedad digital, y sin embargo toda la comunicación que ocurre en ese ámbito se encuentra mercantilizada, se encuentran mercantilizados nuestros datos personales, nuestras opiniones, absolutamente todo, y como decía antes, sin ninguna reglamentación al día de hoy ni ánimo de reglamentar. Es como que al menos en Argentina, no tanto en Brasil, el Estado se ha desprendido de la posibilidad de accionar en ese campo. Al mismo tiempo, es el espacio en donde se da la conversación pública y la disputa política, ¿no? Estaba recordando que hace unas semanas se discutía si irse o no irse de la red X o Twitter. Creo que quedó bastante claro que irse no es no es una ventaja, por lo menos para las organizaciones que queremos, en términos personales posiblemente sí, si uno prefiere no, no estar en ese espacio, pero para las organizaciones no parece hoy ser una opción irse de esas plataformas, porque también se deja el espacio vacío y no se da la discusión que hay que dar. Es muy difícil pensar cómo dar esa discusión, qué contenidos producir y cómo salir de la burbuja, ¿no? De la burbuja propia, pero al mismo tiempo producir contenidos y hablarle a los propios también tiene sentido. Entonces, bueno, estas son como algunas discusiones más estratégicas que están sucediendo, están en tiempo real, ¿no? Esto no está resuelto, digamos, hace 2 semanas pensamos una cosa, ahora estamos pensando esto, capaz que en 2 semanas también empieza a haber otras noticias y la conversación se da para otro lado, pero por ahora estamos decidiendo eso. Sí, me parece que es fundamental reclamar cierta transparencia, sobre todo en cuanto a las decisiones algorítmicas de las plataformas, porque si no uno termina quizás o sea, participando en estos espacios porque creemos que es importante y que no hay que abandonarlos y porque es donde ocurre la discusión pública, pero a su vez no pudiendo tener una clara noción de hacia qué públicos llegan, con quienes interactuamos, y si esas devoluciones o intercambios son realmente significativos o los que queremos, ¿no? Por otro lado, creo que es interesante que desde la sociedad civil se plantee alguna idea de generación de espacios distintos, porque asumimos que lo que existe es X o es Instagram o son estas redes sociales que conocemos y sin embargo podrían existir otras, más allá de que sería bastante difícil, pero no creo que sea una batalla a abandonar, con una impronta más asociada a los derechos humanos, a la democracia, a la perspectiva latinoamericana. Me parece que en ese campo, desde el espacio de la sociedad civil, el que nosotros conocemos desde de derechos humanos, todavía hay mucho para decir, mucho para reflexionar e intentar cambios. Bueno, es un tema en el que, si bien en algún momento se había avanzado significativamente, el retroceso en la actualidad es palmario. Por un lado, porque los medios tradicionales, podemos llamarlos, o el campo mediático tradicional, hoy es el ejemplo más brutal de concentración que ha existido en nuestro país y que existe, creo, casi en la región. Este gobierno no ha hecho uso de las herramientas que están vigentes en la legislación argentina como para evitar tal nivel de concentración, y por el otro lado otras herramientas que la legislación, la ley de servicios de comunicación audiovisual habían incorporado, parte de ellas fueron derogadas durante el gobierno de Mauricio Macri en el año 2015, pero la ley que sigue vigente tampoco se aplica y los organismos, la autoridad de aplicación ha perdido completamente su vigor, además de haber perdido cualquier rasgo que la emparentara con los estándares internacionales en la materia en cuanto a autonomía, independencia. Hoy es una autoridad de aplicación que depende absolutamente del Poder Ejecutivo, donde el Poder Ejecutivo es quien designa y quien puede dar de baja las designaciones de las autoridades, es decir, no es una autoridad con capacidad prácticamente para intervenir frente a la concentración.
Hoy la comunicación también está más distribuida a partir de esta presencia y protagonismo de las redes sociales. Sin embargo, los medios de comunicación siguen teniendo en Argentina una penetración muy fuerte y en ese sentido es una agenda que no podemos abandonar. Hubo una noticia bastante sorpresiva hace unas semanas, que fue la compra por parte del medio más grande de Argentina, de otro medio, eh, digamos, las telefónicas, y que se va a quedar en principio con todo el mercado. Y ahí el gobierno hizo algunas definiciones de que iba a tratar de frenar o no convalidar esa fusión, pero ya estaba consumada, con lo cual no queda claro tampoco todavía si el gobierno lo hizo como un gesto o si en realidad era parte de la discusión político-económica con ese medio, pero el hecho concreto es que se termina de consolidar ya casi por completo la posición monopólica, ¿no? Del medio más importante. Sí, fueron declaraciones públicas, pero que no tuvieron ningún correlato de alguna acción concreta del gobierno como para ver o intervenir en esa fusión. Argentina no tiene actualmente ninguna reglamentación, ninguna legislación que influya o que se dirija al campo digital en general. Eh, y me parece que el fenómeno es de tal magnitud que las experiencias legislativas de nuestra región, que fueron varias y que fueron interesantes, no alcanzarían de ninguna manera. Me parece que no hay posibilidad de que un Estado individualmente luche contra la concentración y la monopolización de la información en las redes digitales. Me parece que eso es algo que hay que hacer a nivel regional, como está haciendo Europa. Europa tiene mucha legislación, la verdad es que ha sido muy prolífera en reglamentar a través de la Unión Europea la convivencia con el ámbito digital en los países europeos. Me parece que esa es la única manera de hacerlo. Ni Argentina, ni siquiera Brasil, siendo un país tan grande, o ni Alemania podría hacerlo individualmente. Entonces me parece que esa es una política regional que nos debemos y que ojalá prontamente se den los debates y se logre de alguna manera armar un marco regulatorio protectorio, ¿no? Sí, paradójicamente Argentina, que tuvo o intentó con la ley de medios ser vanguardia en la discusión de no concentración de medios, en el tema digital no tiene nada, y además, como la discusión sobre la ley de medios quedó como parte de esa identificación de agenda progresista, y como parte de la derrota política del campo progresista, entonces hoy hay además muy poco campo para la discusión social sobre este tema. Posiblemente en algún futuro vuelva a estar presente, pero hoy el tema, esta discusión a nivel social está muy poco presente. Quedaron algunas vigentes, algunas partes Claro. de aquella pelea, de aquella ley que se sancionó, por ejemplo, el reconocimiento a los medios alternativos y comunitarios, algo que en Argentina estaba prohibido previamente. Y hoy, si bien no tienen un impulso fuerte, han perdido el financiamiento del subsidio que tenían del Estado y es muy difícil la sustentabilidad de esos medios, en la legislación siguen reconocidos y cumplen un papel social importante. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que es la que lidera esta discusión, es una de las ministras, por no decir la ministra más importante del gobierno, que además tiene buena imagen pública. Y me parece importante poder plantear que hubo también unas definiciones del gobierno en las que en principio el planteo era que había que resolver de alguna manera el caos que generaban las protestas cotidianas, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, un poco con la idea de que los ciudadanos, los vecinos de la ciudad estaban hartos de las protestas y que había que ordenar el tránsito de alguna manera.
sacan esa resolución que vos mencionás, el protocolo antiprotesta, y lo que aparece en ese protocolo es un protocolo que va mucho más allá de generar unas reglas que ya hubieran sido discutibles, pero que eran propuestas que se habían dado en otros lugares de la región también, asociadas con modular de alguna manera la protesta. El protocolo va más allá de eso y intenta limitar muchísimo más la posibilidad de manifestarse, pero todavía asociada a esta idea de la imposibilidad de que se corten las calles sistemáticamente. A medida que fueron pasando los meses y se fueron dando algún nivel de conflictividad más alto y se fueron dando algunas protestas que no eran estas masivas, en donde el protocolo evidentemente no se podía aplicar, el tipo de operativo policial que el gobierno propuso y el tipo de represión y criminalización mostró que la idea de criminalizar y reprimir la protesta iba mucho más allá que la mera organización del tránsito o el mera discurso de campaña para hacer que la sociedad, que estaba un poco cansada de las protestas, dijera, bueno, por fin algún gobierno está haciendo algo con eso. Y lo que apareció fue más bien la protesta asociada a una narrativa antiterrorista o una narrativa destituyente, ¿no? En dos protestas particularmente, sobre todo cuando las manifestaciones tienen que ver con unas críticas y una discusión a medidas concretas que el gobierno está intentando, sobre todo, pasar por el Congreso. Cuando se da esa situación, los operativos son mucho más violentos, y los discursos oficiales son mucho más violentos. 12 de junio del 2024 hubo 33 detenidos que fueron llevados a cárceles federales y acusados públicamente de haber querido cometer un golpe de Estado, y fueron acusados de delitos graves. Después esa causa fue desestimada, pero estuvieron meses detenidos. Y ahora en la del 12 de marzo, para dar dos ejemplos, el gobierno volvió a decir que se trató de una marcha destituyente, que se trató de un intento de generar violencia contra un poder público como el Congreso. Hizo denuncias por sedición y por otros delitos muy graves. 114 detenidos. 114 detenidos hubo además. Esos detenidos fueron liberados casi inmediatamente porque fueron considerados detenciones arbitrarias. Y en la denuncia que el gobierno hizo por delitos federales, vinculados sobre todo al tema de sedición, no pudieron aportar una sola prueba. Esa manifestación fue una manifestación que se armó en apoyo de los jubilados que vienen protestando muy fuerte por el deterioro de sus jubilaciones. Y ese apoyo fue una manifestación que surgió de un modo muy creativo a través de redes, porque las hinchadas de fútbol de los cuadros de fútbol argentinos dijeron que iban a ir a acompañar la manifestación, y entonces el gobierno salió a decir que ese acompañamiento de las hinchadas era más bien de las barras bravas, y que las barras bravas habían armado una estrategia de desestabilización del gobierno. Entonces, me parece como importante mostrar que está la protesta, la criminalización y la represión se agudizó. Hubo detenciones arbitrarias y heridos, pero eso no es diferente quizás a otros momentos históricos de la Argentina en donde también las protestas se reprimieron. Me parece que la diferencia es, por un lado, la intensidad y la repetición con la que reprimen las protestas y criminalizan, y la idea de ubicar estas protestas, sobre todo cuando se trata de críticas a medidas de gobierno, como protestas desestabilizadoras, con denuncias inclusive de querer generar un golpe de Estado. Eso es lo más preocupante, porque además queda atado también a otras estrategias de achicamiento del espacio cívico que está teniendo el gobierno, que tiene que ver con desfinanciar y deslegitimar a los movimientos sociales, criticarlos, reprimirlos cuando salen a protestar, lo que hablábamos sobre la libertad de expresión y los ataques de milicias digitales directamente atacando personas a través de trolls, o incluso funcionarios de gobierno atacando en redes.
hay un objetivo muy claro que apuesta a romper la organización social, ¿no? Ataque a los sindicatos, ataque a los movimientos sociales, ataque a los organismos de derechos humanos, ataques a grupos que se autoorganizan como los jubilados y entre esas estrategias volvió, digamos, muy fuerte la criminalización y la represión. Hay una estrategia del gobierno muy clara que tiene que ver con deslegitimar a todos aquellos grupos asociados a la agenda de derechos humanos y que tienen, o a la agenda social, y que tienen una disidencia, una confrontación muy clara con el gobierno. Está pasando con sindicatos, movimientos sociales, organizaciones autoconvocadas en la discusión social y en los reclamos sectoriales. Y está pasando también con los organismos de derechos humanos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las políticas de memoria. Ahí hay, bueno, objetivos del gobierno, tanto en los dos 24 de marzo que el gobierno tuvo que conmemorar, que es el aniversario del golpe de Estado en Argentina. En esos dos momentos salieron con una narrativa muy fuerte en contra de los organismos, en contra de la memoria, la verdad y la justicia, con distintas estrategias, planteando discursos negacionistas o relativistas, o en algunos casos directamente reivindicatorios de la dictadura y del terrorismo de Estado. Al mismo tiempo están desfinanciando toda la política de memoria, eh, los sitios de memoria, digamos, espacios por los que Argentina peleó mucho y fue bastante reconocida a nivel internacional, y que se armó sitios de memoria en distintos lugares del país. Los que tienen que ver con el gobierno nacional están muy afectados en su funcionamiento, desfinanciados y sin ningún apoyo, más bien todo lo contrario, atacados, ¿no? Como lo que está pasando ahora con el sitio ESMA, que fue el centro clandestino de detención más grande y más importante de la Argentina. Este punto de discusión con los temas de memoria es parte de la agenda también de batalla cultural que este gobierno viene a dar y a contraponer en la narrativa con la agenda progresista o la agenda de derechos humanos. Sí, viene también un patrón de impedir de parte del gobierno que se desarrollen algunas actividades públicas en lugares de memoria, bajo pretexto de alguna situación administrativa, de una falta de una comunicación burocrática o de una autorización que en general incluso estaban cumplidas, y sin embargo suspenden actividades y con esto empiezan como a estar inactivos, a estar cada vez más apagados y sumado a los despidos de personal que han sido masivos en todo el área de derechos humanos y en particular en todas las políticas de memoria, las políticas reparatorias, las políticas de sitios, como decía Paula. Entonces, toda esa política pública tan vigorosa y tan fuerte que había gestado Argentina durante los últimos 20 años, tanto sociedad civil como el Estado, empieza a estar cada vez más apagada con una decisión deliberada de parte del gobierno. Y esto en nuestras estrategias, así como la de otros organismos de derechos humanos, lo que hemos hecho sobre todo, hacer denuncias internacionales, ir a los sistemas internacionales de protección para denunciar sobre todo el deterioro del proceso de memoria, verdad y justicia, que había sido y sigue siendo muy reconocido a nivel internacional, y también en relación con el derecho a la protesta que Argentina había tenido desde 2010 para adelante, algunas políticas que habían sido tomadas por el sistema de Naciones Unidas y el sistema interamericano de protección de derechos humanos había tomado como una muy buena práctica, ¿no? Entonces, nuestra estrategia como organismo, en conjunto con muchas otras organizaciones, por lo pronto está haciendo judicializar lo que podamos judicializar. En algunos casos hemos logrado que se frenen algunas regresiones, en otros casos no, e ir al sistema interamericano y Naciones Unidas también, por lo menos para que se pueda hacer un reclamo al gobierno y seguimiento al gobierno de esas agendas. También algunos de estos reclamos han tenido como impacto que
el gobierno no haya ido tan a fondo como entendemos nosotros que estaban en sus primeros planes, ¿no? Me parece muy importante la discusión sobre cómo se genera solidaridad internacional y también cómo se generan alianzas por dos razones. Primero, por la discusión de Argentina en particular. Entendemos nosotros que Brasil obviamente es muy importante y todo lo que la sociedad civil brasilera pueda amplificar, discutir, tratar de llegar a los medios también periodísticos brasileños es muy importante, ¿no? También el gobierno de Brasil. Entendemos que las discusiones diplomáticas están cruzadas también por una racionalidad no solo política, sino también comercial, y que entonces no es tan fácil para los países y para los gobiernos salir a plantear solidaridad, pero bueno, sabemos que se están dando algunas discusiones. Estábamos tratando de generar algún tipo de visita de parlamentarios brasileros a Argentina para poder discutir lo que está pasando. Entonces, todo lo que se pueda hacer para amplificar la situación y para discutir sobre la situación de Argentina, para mostrar que la situación social sigue siendo muy, muy complicada, lo cual hago un paréntesis, lo cual sigue siendo muy importante porque a nivel internacional la consideración sobre la situación económica de Argentina es que este gobierno vino a resolver problemas que hacía mucho que que no se resolvían, y por eso el Fondo Monetario felicita a Argentina en su plan económico y le da y le da un préstamo, ¿no? Le da más préstamo que el que ya teníamos. Entonces, generar información que muestre no solo los problemas políticos que está habiendo y de restricción de derechos, sino también el impacto social y económico que está teniendo este gobierno, sigue siendo muy importante. Después hay otro plano para mí de la discusión, que es no solo de solidaridad internacional, sino de un debate a nivel regional sobre la situación de derechos humanos más general y sobre bueno, el rol de la región y la situación de la región, la situación política de la región en términos generales, y ahora sobre todo mirando la situación de Estados Unidos. Así como en términos políticos la región está muy fragmentada, el Mercosur está muy complicado y no hay otros espacios multilaterales donde se esté poniendo en juego esta discusión, la sociedad civil y los distintos movimientos sociales en la región también están fragmentados, desfinanciados, golpeados, no solo por el gobierno como los de Milei, sino por otros gobiernos también que están generando mucha afectación y restricción al espacio cívico en la región. Entonces, ese me parece que también es un punto importante para pensar ya en términos colectivos. Y sumado a eso, el fortalecimiento y la articulación frente a los organismos de protección de derechos humanos, ¿no? Tener estrategias comunes, poder tener espacios de discusión como para que también esos espacios que están atacados y que están puestos también en la mira, tengamos una política respecto de ello. Ahí me parece que está la discusión sobre cómo generar masa crítica y posicionamiento frente a la hegemonía de las redes y de los dueños de los mil millonarios estos que están gobernando el mundo. Hay unas discusiones sobre las que somos parte, sobre los alcances de una regulación posible, entendiendo también que en este momento del mundo los estados como tales no están lo suficientemente fuertes como para poner límites a esas empresas privadas, pero entendemos que, bueno, la discusión tiene que estar puesta. Hay una perspectiva del CELS que es bastante clara y lo hemos tenido en otros aspectos también de nuestro trabajo, que es una perspectiva que plantea que las salidas tienen que ser lo menos punitiva posible, ¿no? Entonces que la discusión sobre intervención estatal o controles o regulación no puede pasar
necesariamente por la cuestión punitiva o penal, pero que hay una discusión ahí fundamental para tener. Sobre todo la otra cuestión es cómo nos juntamos a pensar una estrategia política y social para intervenir en estos escenarios, en este contexto. El punto para nosotros es sobre cualquier propuesta que uno pueda tener, inclusive si nos ponemos de acuerdo en qué tipo de regulación sería necesaria en este caso, si eso no tiene una construcción de un colectivo, de masa crítica que pueda generar apoyo social, para eso va a ser muy difícil. Creo que un poco esta es la conversación a tener e intercambiar, por supuesto, con aquellos países que tienen hoy gobiernos que estén dispuestos a escuchar y a avanzar en este tipo de iniciativas de protección de la libertad de expresión. Que no es únicamente en términos de redes, ¿no? Hay discusiones que tienen que ver también con los monopolios, ¿no? La concentración de los medios y que aún gobiernos que podrían estar dispuestos o que ideológicamente estarían de acuerdo en discutir eso, no tienen la fuerza ni el capital político para intervenir. Me parece que por ahí van hoy a nosotros las discusiones y estamos intentando también de un mundo que está cambiando por completo, porque me parece que ese es otro punto, ¿no? O sea, estamos hablando sobre una situación que en tiempo real nos está mostrando que el mundo en términos geopolíticos y también digitales, por distintas razones, puede ser que cambie en sus lógicas, en sus hegemonías, en el financiamiento también de las organizaciones. Es una especie de interregno del que no sabemos muy bien cómo vamos a salir. Entonces hay que pensar al mismo tiempo que nos está pasando esto y la clave desde nuestro punto de vista hoy es generar conversación, alianza, masa crítica para dar las discusiones que tenemos que dar. No pasa hoy, me parece, por una agenda, por lo menos hoy no lo estamos planteando nosotros hoy como una agenda que sea, hay que sancionar este proyecto de ley o hay que discutir esta regulación a nivel internacional. Podemos apoyarlo si eso surge, pero la discusión prioritaria hoy para nosotros es política y social.